Ya estamos de regreso con un súper tema. Súper, pero de verdad, y con nuestro... y un súper invitado, Jorge Rincón. Un súper invitado, Muchas sí, gracias, claro, Jorge buenas Rincón, tardes. bienvenido. Es que Gracias, yo me siento culpable ya de entrada. Ya de entrada. Pero este tema habla, pues yo creo que todos tenemos algo de culpa y precisamente vas a hablarnos hoy de un tema muy especial, Jorge. Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias nuevamente por recibirme. Un gustazo estar aquí otro lunes, otra oportunidad para cambiar nuestra vida y bueno, pues esperemos contribuir un poco a ello. ¿No? Vamos a hablar de un tema que yo creo que todos percibimos. Yo creo que en la vida, en algún momento de nuestra vida, unos más de los que quisiéramos, nos hemos sentido culpables, ¿no? Oye, o de gratis, ¿no? Ya te haces tantas cosas que de repente dices, ¿qué hice? Llega alguien y dice, oye, no, algo hice. Sí, no, eso es grave, que luego de repente te sientes culpable de cosas que no sabes ni por qué, porque alguien te vio mal, porque alguien levantó la voz y tú ya por una foto, un mensaje ahora en redes sociales, ya te sientes culpable de algo que pero ni para siquiera eso, hiciste. Yo creo que necesitamos saber oye, cuando qué te es dicen la tengo culpa, que ¿no? hablar ¿Por qué? contigo, ¿no? Seriamente, alguien llega y te Ya dice de pronto tengo que hablar empiezas a hacer contigo muchas y cosas dices, como "Chin". ¿Qué hice? Efectivamente, lo típico. importante sería definir, bueno, ¿qué es la culpa, no? ¿Qué sentimos cuando podemos percibir este sentimiento que es la culpa? Pues la culpa es una sensación, es un sentimiento que nosotros podemos percibir justo cuando hicimos o dejamos de hacer algo y genera algo malo, genera un efecto negativo. En ese momento, cuando yo me hago consciente de que estoy lastimando o estoy transgrediendo alguna norma, viene un sentimiento de culpa. Ese es lo que normalmente podemos percibir. ¿Y cómo lo puedes sanar? O sea, es bien difícil porque sí, sientes ese sentimiento. Yo creo que primero reconocer. Pero te llena y haces, como decíamos hace rato, haces cosas y te vas al extremo y haces peores cosas de las que en vez de remediar por supuesto, algo, porque ¿no? a final de cuentas, si nosotros pusiéramos en una balanza hoy día y dijéramos, ¿la culpa es positiva o es negativa? ¿Qué pensaríamos? Que es negativa, porque inmediatamente te genera enojo, angustia, baja la autoestima, baja la confianza en ti mismo y empiezas pues ahora sí que a latiguearte, a flagelarte con este sentimiento. ¿Será falta de seguridad? Sí, definitivamente, o es una falta de información a lo mejor, porque la culpa tiene una parte que funciona y tenemos una parte disfuncional, que decir que no funciona. Y la parte que no funciona es justamente con la que nosotros vivimos y convivimos en el día a día. Cuando yo asumo una culpa y yo me siento que no puedo avanzar, me siento tonto, me siento torpe, me siento inhumano, ilegal, en ese momento estoy asumiendo la parte disfuncional de la culpa y esto no nos lleva a ningún camino y todo lo contrario, nos va asumiendo y va haciendo un círculo vicioso que nos va cada vez haciendo sentir peor y perdiendo la confianza en uno mismo para poder enfrentarte a nuevos problemas. Y hay gente que de pronto nos hace sentir una culpa, o sea, a veces estamos seguros de nosotros, pero hay gente tan nociva que de pronto te llegas hace con sentir... toda la alegría y nada más así como que... ¿Sabes qué es peor? Hay gente que le gusta o le conviene sentirse culpable para después poder darse un placebo o algún remedio y entonces comer más y volver a incurrir en las cosas que lo hacen sentir culpable. La gente que se tira al suelo. Exactamente, ¿no? exactamente. Sí. ¿Cómo vemos gente así? Ok, ahora, para poder conocer un poco cómo cambiar esta parte disfuncional a la parte funcional de la culpa, tendríamos que analizar cómo está integrada en nuestro interior. Sí. Y bueno, me gustaría, creo que la forma de poder ejemplificar cómo se hacen las cosas es que en la culpa hay 3 roles bien determinados. Sí. Primero que nada, nosotros dentro de nuestro ser, una de las cosas maravillosas que tenemos nosotros como seres humanos es que tenemos múltiples personalidades. Tenemos conversaciones internas entre nosotros y nos hablamos y nos contestamos y nos hacemos enojar a nosotros mismos y nosotros nos contentamos. Sí. Y justamente en este momento el tema de la culpa asume 3 roles importantes. El primer protagonista de la culpa es un culpador, alguien que pone el dedo en la llaga. Alguien que dice, la regaste, hiciste mal, no debiste haber hecho eso fue muy malo, y ese se encarga de deteriorarte. Ese canija voz que tienes ahí. Oye, como el diablito ahí, ¿no? y el angelito, ¿no? Ese típico así. Y por el otro lado, el antagonista de esta relación, pues obviamente es el culpado.
quién es quien transgredió, quién es el que siente, quién es el que se siente pues afectado, se siente triste, se siente que no cumplió, se siente desleal, ¿no? Pero en medio de ellos dos, que es la parte importante y quizá el tema medular de este asunto, es que existe un código de normas. Y justamente este código de normas es cuando uno transgrede o cuando uno no cumple con este código, activa al culpador que le pone a unos al culpado, y el culpado, a sabiendas de que falló ese código, entonces asume perfectamente la posición de víctima y entonces empieza a generar esta sensación que no es pero nada bonita sentirla dentro de uno. Con muchas reacciones diferentes, ¿no? Porque, claro, pues, sí, por supuesto. Y emociones diferentes. Empiezan las etapas con que si fui, no fui, o a empeorar como... Efectivamente. Ahora, el culpador es esta voz como Pepe Grillo, ¿no? El Pepe Grillo que teníamos ahí, pero es un Pepe Grillo nada tierno. Es un Pepe Grillo muy agresivo, muy puntual y muy severo en lo que te dice. Concreto. Este cuate está hecho para ver que el código se cumpla siempre, así, al pie de la letra. Y por supuesto, él te genera un castigo. Y este castigo normalmente va en el tema de estarte torturando constantemente de que no lo estás cumpliendo, ¿no? Emocionalmente. Del otro lado, pues está la parte que incumple, el culpado, ¿no? Este es el que percibe la sensación de castigo, pero lo curioso es que todo esto está dentro de nosotros, está dentro de nosotros mismos. Está ocurriendo la batalla ya dentro. El código que nosotros tenemos, pues es un código que muchas veces es generado por nuestras propias creencias y es muy alimentado por lo que dice la sociedad. Muchas veces nosotros podríamos decir que a lo mejor hace 30 o 40 años, que una mujer se hubiese ido a vivir sola a su casa a los 20 años, hubieran puesto el grito en el cielo, porque era un código social que generaba una impronta en las personas, y si una mujer se atrevía a hacerlo, ese código se rompía y entonces entraba el conflicto, ¿no? Entonces el código está alimentado obviamente por nuestra decisión de aceptar o de rechazar lo que nosotros queremos, pero el código es personal y desgraciadamente en el tema de la culpa lo hacemos absoluto, es decir, rígido, no lo podemos mover. Entonces hay que entender que el culpado es el que ve que se cumpla la norma, el código es la norma, y el culpado, el culpado es el que normalmente actúa bajo los impulsos, y el que ve que se cumpla la norma es el culpador. Entonces, justamente la modificación de esta sensación o de este sentimiento radica en ver qué sucede en ese código y hacer que estos dos personajes empiecen a hablar en una forma más tranquila. Ejemplo claro, vamos a pensar en una pareja de novios que tiene ya un tiempo conviviendo juntos, y de repente en estos novios en las buenas, muy a gusto, muy padre, el chavo, vamos a llamarle Paco, siempre llevó a Lupita a todos lados y disfrutaron mucho. De repente Paco se enferma, entra en una enfermedad grave y empieza a ponérsele un carácter agrio, difícil, las cosas ya no empiezan a operar y Lupita ya no está a gusto en la relación, empieza a haber múltiples conflictos y empieza a haber una serie de desgastes muy importantes en esta relación. Y de repente Lupita dice: es momento de terminar, pero ahí hay un código que dice: no vas a dejar a alguien que te necesita, que está enfermo. Sí. Y entonces el problema empieza a generarse en la autotortura. No lo vas a dejar, no lo vas a dejar. Y uno persiste en mantenerse en una relación que está desgastando mutuamente a uno. Entonces, aquí lo importante es analizar el código. Ok, no te voy a dejar a Paco porque esa es una parte de mis principios y de mi ética. Podría decir Lupita. Más, en este momento pudiésemos modificar un poco el código. Ok, voy a terminar mi relación, pero voy a seguir frecuentándolo, voy a seguir acompañándolo a sus terapias, viendo que cumpla con sus tratamientos, más ya no voy a involucrarme en una relación sentimental. Completo mi código, me hago partícipe de su dolor, no lo abandono, porque podría abandonarlo más estando con él, con los pleitos, y obviamente lo puedo acompañar más sin esa relación. El código automáticamente se reestructura, el culpador queda satisfecho y el culpable encuentra que no es un castigo y al final se hace una modificación en la acción y logramos poder encontrar algo importante. Esta culpa
es modificada, reestructurada y ya no genera esa sensación, y créemelo que en vez de seguir en el pleito, genera una nueva acción que lleva a un desenlace, te lo puedo garantizar, infinitamente mayor. Entonces buscar rapidísimo una solución al problema y atacarlo antes de que nos ataque a nosotros. Si es rápido sería sensacional, pero no te preocupes también, Debbie, si no es rápido, tómate tu tiempo también para analizar el código, tienes que verlo desde todos los puntos, tienes que cambiarte un poco la silla del culpador al culpable y entonces ver cuál es el enfoque de ambos y llegar a un acuerdo valga. Que ese acuerdo personal, así, ¿no? hay que ser importante esta mención porque también influyen a veces factores externos como la sociedad, gente que te está diciendo porque dices qué fácil es, pero de veras ya cuando está más gente involucrada y llegan directamente y tú eres el acusado, pues entonces sí dices cómo salgo, cómo hago y tampoco ponerte a ver, voy a complacer a este. Es que te tienes que complacer y autorizarte a ti. Tú eres la persona más importante en tu vida porque tú convives contigo todo el tiempo, 24 horas al día, 365 días a la semana. Date gusto a ti y autorízate a poder decir lo que está bien y lo que está mal. Nuestra reflexión para despedir este interesantísimo tema. La culpa se percibe como algo malo. Yo te invito a que le des la vuelta a la moneda y que la utilices como una forma de descubrir el camino hacia la felicidad. Mira, qué bien, fácil. como siempre sale bastante bien y sobre todo nos dejas a ponerlo en práctica. Con algo de conciencia, de reflexión, porque esto es muy interesante para todos ustedes. Recuerden que si quieren saber de un tema o quieren escuchar aquí a Jorge Rincón de un tema especial o interesante para ustedes, bueno, pues que nos escriban ahí a su página de Facebook o bien aquí a nuestra página directa de Tardes de Café. Con mucho gusto, aquí estaremos a la orden. Muchísimas gracias, señor. No, gracias a ustedes, Rincón. Muy buenas tardes. Mis respetos, como siempre. Gracias a todos ustedes. ¿Y qué te parece si nos vamos a la nota del croquetón que se llevó a cabo, precisamente de Corazón Canino? Ay, qué ternura, hicieron como siempre trabajando mucho por estos animalitos. Y reconocimiento, ¿eh? Muy buen trabajo que están haciendo Corazón Canino. Vamos a ver esta nota y de verdad, Jorge, agradecido. Gracias a ustedes, muy buenas tardes.